Hola, soy Alan Donoso, ya esperando estén bien. Ahora les voy a presentar nuestro trabajo de investigación titulado Comparativa de características epidemiológicas sobre pacientes con diagnóstico reciente de virus de inmunodeficiencia humana en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, ya, entre los periodos 2014-2017 y 2020-2022. A manera de introducción, la pandemia por el virus VIH es un problema de salud pública a nivel mundial que ha cobrado mayor relevancia en el último tiempo, ¿ya? Esto en particular por el aumento del número de casos positivos y la morbimortalidad asociada a estos pacientes sin un diagnóstico oportuno y sin un inicio de terapia antirretroviral, ¿ya? En Chile, durante los últimos años, se ha sufrido un cambio en el perfil de la población, ¿ya? Destacando el aumento de la población inmigrante, ya como la aparición de la pandemia por virus SARS-CoV-2, ¿ya? En cuanto a la migración, estudios previos ya han caracterizado una diferencia en el perfil clínico de los pacientes migrantes con diagnóstico de VIH en Chile, ya influyendo fuertemente los factores de riesgo biopsicosocial clásicamente acuñados a esta enfermedad. A su vez, datos de la ONU-SIDA han mostrado que la tendencia a la caída por la infección por VIH ha disminuido a nivel mundial el año 2021 respecto a años previos, ¿ya? Coincidiendo con la pandemia por COVID-19. Por lo tanto, la intención de este estudio es objetivar si en las personas VIH positivo las variables mencionadas, el perfil migratorio, como también la pandemia por COVID-19, influyeron en el perfil epidemiológico y la mortalidad asociada a esta población. Como objetivo nos planteamos describir y comparar el perfil epidemiológico de pacientes con diagnóstico reciente de VIH en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública, confrontando el periodo actual 2020-2022 contra el siglo 2014-2017, para posteriormente reflexionar y discutir si existió una relación causa-consecuencia con el cambio migratorio y la pandemia COVID-19 que influyera en una eventual diferencia entre los periodos. Como diseño y método, esto fue un estudio comparativo entre pacientes VIH de reciente diagnóstico, confirmados por el Instituto de Salud Pública entre enero de 2020 y junio de 2022, correspondiendo al periodo actual, ¿ya? Con pacientes del periodo 2014 al año 2017, ¿ya? Los datos del periodo 2020-2022 fueron extraídos durante agosto de este año, ya desde las fichas clínicas electrónicas y datos de atención de urgencia, enfatizando las variables de nacionalidad, edad, sexo y mortalidad, para posteriormente procesar los datos en Microsoft Excel 365, mientras que los datos del perfil epidemiológico del periodo previo, 2014-2017, fueron extraídos del estudio hecho en el mismo centro, titulado Características Clínicas Epidemiológicas de pacientes con VIH de reciente diagnóstico, según nacionalidad, estudio comparativo en el Hospital de Urgencia de Asistencia Pública entre 2014 y 2017. Para la comparación de datos, se enfrentaron las variables ya descritas, ya fundamentalmente en base a medidas de tendencia central. En los resultados obtuvimos que en el año 2014-2017, de un total de 251 pacientes, el 59% de ellos son personas de nacionalidad chilena, ya a diferencia del periodo actual, ya en donde de un total de 223 individuos, un 40,8% de ellos eran chilenos. De la población extranjera, la nacionalidad predominante en el primer periodo fue la haitiana, correspondiendo a un 26%, y en el periodo actual fue la nacionalidad venezolana, cambiando hacia un 38%. En lo referente a la edad, ya, y solo considerando la población chilena, se obtuvo una mediana de 41 años ya durante el primer estudio y 43 años en el periodo 2020-2022. Mientras que, por otra parte, en el grupo de extranjeros, la mediana fue de 32 años en el estudio previo y de 34 años en el estudio actual. En cuanto al sexo, tanto en el estudio previo como el actual, destaca una predominancia ya del sexo masculino en un 85% en ambos periodos, y destacamos que la mortalidad durante el año 2014-2017
esta se registró en un 15% de defunciones en la hospitalización con el diagnóstico de VIH, mientras que esta cifra se elevó hacia un 25,2% en el periodo actual. Aquí se muestra una tabla, ya donde se grafican las variables y los resultados ya descritos, ya que muestra tanto la nacionalidad, el sexo, edad y mortalidad, comparando el periodo 2014-2017 con el periodo 2020-2022. Y aquí se plasma un gráfico, ya donde se muestra esta proporción entre nacionalidades extranjeras, ya tanto en el primer periodo como con el periodo actual, ya donde, como habíamos dicho, la nacionalidad haitiana fue la predominante entre el 2014 y 2017, con una correspondiendo un poco mayor a 25%, lo cual cambia fundamentalmente en el periodo 2020-2022, donde la nacionalidad predominante fue la venezolana, correspondiendo a un porcentaje cercano al 40%. Como discusión nos planteamos que con los datos presentados se hace necesario tomar en cuenta estas variables expuestas, ya que pueden haber influido en la diferencia de los datos epidemiológicos entre estos periodos. En cuanto a la proporción entre nacionalidad chilena y extranjera de los pacientes con diagnóstico con VIH, influye fuertemente tanto el aumento de la inmigración como el cambio en el perfil entre las nacionalidades extranjeras, ¿ya? Y su integración hacia los sistemas de salud de sus habitantes, para lo que es el diagnóstico precoz de la enfermedad. Y en cuanto a la mortalidad, el principal factor que consideramos fue la pandemia por el virus SARS-CoV-2, ¿ya? Eh, dificultando principalmente en el acceso a la atención de salud y un posterior inicio de terapia antirretroviral. Como conclusión, ya al comparar ambas series, podemos destacar ya el aumento relativo de la población extranjera en comparación a la chilena en el periodo actual, como también el aumento de la mortalidad, ¿ya? No, no se presentó cambios significativos respecto a lo que es el sexo predominante ni la edad promedio de los individuos del estudio, y consideramos que para o sea, para obtener mayores conclusiones, ya es necesario realizar un estudio más acabado a través de un análisis estadístico que considere otras variables, como por ejemplo el uso de camas de mayor complejidad, el tiempo desde el inicio de la hospitalización hacia el diagnóstico formal por el virus de inmunodeficiencia humana, y el perfil clínico, como también el estadio, ya al momento diagnóstico. ¿Ya? Eso fue nuestro estudio. Aquí están las referencias. Muchas gracias por su atención. Que estén bien.